principalmente de una, de Alianza para el Progreso. Y Eduardo Salguana, congresista, que está con nosotros, es vocero de Alianza para el Progreso. Qué gusto saludarle, congresista Salguana. Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Hola, buenos días. ¿Estamos con el congresista Salguana? Sí, porque lo de Alianza para el Progreso es realmente clave. Es realmente clave. Un poco Acción Popular, pero principalmente Alianza para el Progreso. Yo ayer he visto a un Montoya absolutamente seguro y convencido de tener la suficiente cantidad de votos, no para presentar la moción, sino para censurar. O sea, así de claro fue en sus declaraciones. Sí, pero a los medios de comunicación. tendría entonces que, si tiene tanta seguridad, tendría que haber conversado con alguna de esas bancadas. Vamos a conversar entonces con el congresista Salguana. Congresista, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Exitosa. Muy buenos días, Giovanna, y saludos a Manuel. Un gusto de saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está y cómo están viendo ustedes desde Alianza para el Progreso este tema de la interpelación a Ibermaraví? Comencemos por ahí y después vamos con respecto al presidente del Congreso, del Consejo de Ministros. Bueno, es una decisión que nuestra bancada parlamentaria ha respaldado y lógicamente vamos a participar en el debate de manera activa. Y cuando ustedes han recibido esta respuesta o se han enterado de que el ministro Maraví está pidiendo documentación que respalde el pliego interpelatorio, ¿cómo han tomado esto ustedes? Bueno, sin duda alguna fue una argucia dilatoria, ¿no? Claramente para demorar el trámite en los criterios del ministro y sus asesores, ¿no? Pero el día de ayer en el Consejo Directivo se acordó responder esa misiva, señalando que claramente que el mecanismo de interpelación es una institución parlamentaria de tipo político y no de naturaleza jurisdiccional, ¿no? Por consiguiente, su pedido no tenía sustento y él debe estar el día de mañana respondiendo el pliego interrogatorio como corresponde a la Constitución política y al reglamento del Congreso. Congresista Salguana, eso va a ser el jueves, pero hoy podemos tener un tema que a mí me parece interesante y por eso quería consultarle. Hoy está en agenda en el Pleno el asunto de la invitación al Premier Bellido. Y ha dicho el señor Montoya, que es el que está, digamos, promoviendo el asunto de la censura, que habrían votos suficientes para que después de escucharle se pida la censura, o sea, directamente la censura. Cuando él habla de que tiene los votos suficientes, uno imagina que ha conversado con todas las bancadas. Con la suya, con APP, ¿han conversado? ¿Ustedes tienen posición sobre el tema de censurar o no censurar a Bellido? No, colega Montoya no ha conversado conmigo, que soy el vocero de la bancada, y tengo entendido que con ninguno de los congresistas, porque anoche hemos tenido una reunión de coordinación de la bancada y nadie ha hecho referencia a ese tema, ¿no? Y en cuanto a la invitación que se ha hecho, sí, efectivamente, ayer también en el Consejo Directivo se ha acordado la invitación al Premier Bellido, ¿no? O sea, se va a poner en consideración del Pleno y de tener la votación mayoritaria, se invitará al ministro Bellido para que aclare lo que ha precisado el congresista Montoya en su moción. La presentación del Premier Bellido, como ha ocurrido en otras circunstancias, ¿podría ser inmediata, como ha ocurrido, por ejemplo, hace poco con la señora Bermúdez y con la señora Massetti cuando fueron convocadas al Congreso? ¿Se le va a pedir que venga de manera inmediata? ¿Se le va a dar un plazo? ¿Se va a definir cuando él pueda esta invitación a presentarse al Pleno? ¿Qué podría ocurrir, congresista Salguana? Podría ocurrir lo que tú señalas, Manuel, pero también puede ocurrir que la mesa directiva coordine con la presidencia del Consejo de Ministros y se señale una fecha para que el Premier se haga presente en el Congreso, ¿no? Por ahora solo está agendado que se dé cuenta de la moción y se realice la votación correspondiente. Una vez asistida, se hará las coordinaciones correspondientes, porque no se ha agendado más que eso, ¿no? El ministro, presidente del Consejo de Ministros, puso en sus redes sociales, en su tweet, puso que si es que no había una renegociación con respecto al gas de camisea, entonces se debía nacionalizar. No solamente lo puso en un tuit, él habló sobre este tema y volvió a decir exactamente lo mismo. Y después
no se ha retractado, no ha dicho no hay una posibilidad de nacionalización, no, fue el presidente de la República, él que puso también en sus redes sociales que todo este tema de la renegociación se tenía que hacer bajo y restricto respeto al Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa si es que va Guido Bellido tras esta invitación? Va al Congreso y dice, bueno, sí, lo que yo pienso es que se tiene que renegociar. Y si no hay renegociación, tenemos que ir por la vía de nacionalizar el gas de camisea. Para usted, ¿eso tendría que terminar en una moción de censura? Bueno, primero hay que señalar que lo que el primer Bellido ha publicado en su tweet resulta una incoherencia total con lo planteado por el propio presidente Castillo en su viaje a México y los Estados Unidos, ¿no? O sea, no podemos generar atracción de inversiones ni generar una mirada positiva de los agentes económicos si es que damos esas declaraciones contradictorias, incoherentes y sobre todo que no se condicen con la realidad, ¿no? O sea, hablar de nacionalización, expropiación o estatización no ayudan absolutamente en nada a generar estabilidad económica y certidumbre política, ¿no? Ya por ahí el premier está totalmente equivocado y el gobierno ratifica, ¿no? Que en realidad no hay un liderazgo, no hay un rumbo claro en tanto al presidente y obviamente en líneas claras en torno al país, ¿no? Entendemos que sí estaría usted de acuerdo o la bancada de Alianza para el Progreso sí estaría de acuerdo con una moción de censura. No, claro, es que usted está partiendo del supuesto que el premier Bellido se ratifique en esa posición, ¿no? Claro. Espero porque que no eso ha habido sea otra así, ¿no? actitud, pero no ha habido otra actitud hasta este momento del presidente del Consejo de Ministros. Claro, pero una cosa es que lo diga públicamente en un tuit y otra que vaya al Congreso donde evidentemente va a haber un debate sobre el tema, ya que a raíz de toda esta discusión estamos todos los congresistas tomando información en detalle realmente del contenido del contrato del gas de camisea, ¿no? Y por ejemplo, ayer nosotros hemos tenido una reunión con los especialistas y la información que nos dan es sumamente positiva en relación al contrato, ¿no? Que se paga 35% de regalías y 30% impuesto a la renta, ¿no? Claro, o sea, claro, pero el detalle, congresista, yo puedo pagar 35%, 37% más 30% de mi impuesto a la renta, pero el asunto es sobre qué precio pago. En el tema de la discusión del debate del gas es qué precio se paga, sobre qué precio se paga y sobre qué base se está calculando el impuesto. Y ahí hay un debate que me imagino en algún momento se va a dar. Pero insisto en la pregunta de Giovanna, dándose el supuesto de que se ratifique en el tema de la nacionalización, ¿ustedes sí darían la censura, aceptarían la censura? Es probable, Manuel, pero esa es una decisión de la bancada, ¿no? Y ¿No la han conversado todavía? Todavía no, porque esto ha sido presentado hace un par de días. ¿La van a conversar antes o después de la presentación y la invitación del premier? Se conversa en todo momento, pero la decisión final la tomamos luego, obviamente, que el ministro se presente. Si usted tendría que recomendarle algo al presidente de la República, ¿le recomendaría cambio de ministros y de qué ministro? Concretamente, ¿le recomendaría que se vaya a Bellido, que se vaya a Maraví, que se vaya a algún otro, o no le recomendaría nada? Ya se lo pedimos personalmente, inclusive con el pleno de la bancada y la presencia del ingeniero César Acuña cuando fuimos a Palacio, que por el bien del país renueve su gabinete y cambie principalmente al señor Maraví, el ministro de Trabajo, y al premier, al colega Guido Bellido. Aprovecho para regresar al tema del ministro Maraví. Si es que el ministro Maraví no asiste mañana al Congreso, ¿ustedes se irían por una moción de censura entonces? Es altamente probable, ¿no? Porque el ministro no puede asumir una posición de esa naturaleza que estaría prácticamente desacatando una situación del Congreso de la República, ¿no? Y obviamente las bancadas tendríamos que tomar una determinación de esa naturaleza pues de cara al país. ¿Y usted espera respuestas diferentes a las que ya dio el ministro en diversos medios? El ministro Maraví ha dado respuestas ante las interrogantes, ante los cuestionamientos, ha dado respuestas en diferentes medios, incluso aquí también en Exitosa ha dado respuestas y hoy día va a estar... Hoy va a estar Iber Maraví con Nicolás Lucar a las 8 de la mañana. Ya está en antesala inclusive. Sí, ya está acá en las instalaciones de Exitosa y va a dar otras respuestas. Pero ya hemos escuchado varias de sus respuestas y usted, me imagino que también ha escuchado muchos de sus argumentos. ¿Lo han convencido hasta este momento los argumentos del ministro Maraví? O si va al Congreso con los mismos argumentos que usted ha escuchado en los medios, ¿le parece que es inconsistente y sí se irían por una moción de censura en su contra?
En mi caso personal, no tengo ningún convencimiento de sus argumentos. Creo que al contrario, los argumentos en su contra son contundentes. Y personalmente yo sí votaría por la censura, ¿no? ¿Pero no lo han hablado en bancada? No, la bancada ha tomado el acuerdo de asistir al debate, escuchar al ministro y luego de eso tomar una decisión. Correcto. Ahora, usted forma parte del grupo especial de selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ayer han aprobado el nuevo reglamento, que me parece es el tercero, porque usted está en el tercer grupo, en el tercer parlamento que intenta renovar el Tribunal Constitucional. ¿Hay algo de diferente en este reglamento que nos genere una esperanza de que por fin ustedes puedan generar el cambio tan esperado en los tribunos en estos días? Bueno, el reglamento, lo central está basado en lo que dice la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo central es que es un concurso público de méritos y los candidatos pueden presentarse o personalmente o pueden ser presentados también por las universidades públicas y privadas debidamente licenciadas, ¿no? El resto es los puntajes, ¿no? La entrevista, el contenido, ese tipo de elementos. Mucho va a depender, Manuel, yo creo, de la capacidad que tengan las bancadas parlamentarias de asumir acuerdos, de tomar decisiones. Pero estamos en lo mismo que en el Congreso anterior y que el Congreso tras anterior cuando se establece un concurso. Usted incluso ya había propuesto que se haga vía invitación, es decir, porque hay mucha gente que no quiere pasar por el escrutinio de ningún tipo de evaluación, o sea, que no quiere someterse a este tipo de cosas y que probablemente su condición de gente muy notable, muy versada en el tema, podría ayudar. Esto no se ha aprobado en el reglamento que ustedes van a proponer al Pleno. No, Manuel, y efectivamente yo estuve comentando ese tema en algunos medios de comunicación. El problema fue de que el tema del concurso público de méritos se encuentra establecido en la ley orgánica de elecciones que fue modificado en julio del año 2020. Tendría que modificarse esa norma. Que haber ido previamente a modificar la ley orgánica que, como tú sabes, requiere una votación calificada. Correcto. Ahora, pero para cambiar de tema, ¿o tienes algo más? No. Solamente con respecto a lo que dicho por el ministro de Relaciones Exteriores ayer, el ministro Maurtua. ¿A usted le quedó claro el tema de la reunión entre el presidente Maduro y el presidente Pedro Castillo? ¿Le quedó algunas dudas con respecto a los temas de los que hablaron? Que fue lo que ha dicho el ministro Maurtua fue exactamente lo que dijo el presidente Maduro, ¿no es cierto? Que hablaron sobre el retorno de venezolanos a su país y sobre la posible compra de productos de Venezuela a Perú. Bueno, para todos nos es claro que pueden haber hablado de esos temas, pero que seguro que hablaron más de otros temas vinculados a la situación política, ¿no? Porque lógicamente hay una coincidencia en su esquema ideológico de ambos, ¿no? Y lo que nos preocupa es que el presidente vaya a un foro tan importante como el CELAC, donde deberíamos encontrar puntos de coincidencia con países que generan desarrollo, intercambio comercial, con quienes tenemos vínculos de esa naturaleza, que mejoren la economía del país, por ejemplo, y lo haga con un país que se encuentra pues en una situación totalmente en crisis, ¿no? Para usted, el presidente Pedro Castillo debió tener una actitud como otras autoridades que rechazaron, se retiraron. Dijeron no, dieron la espalda. Digamos no tener una conducta de ese talante, pero no creo que era necesario, ni útil, ni pertinente para él en este momento reunirse con quien es precisamente el gobernante con mayor rechazo. Pero también es con quien hay que sentarse a conversar qué hacemos con 1.200.000 venezolanos que nos están complicando la vida como presión social, pero además un buen grupo con una situación terrible de delincuencia. ¿Con quién resolvemos el tema? Con Guaidó hemos hecho 50.000 esfuerzos y Guaidó la verdad es que no es absolutamente nadie en Venezuela. El que es el presidente, de hecho, de facto, dictador, demócrata o lo que fuera, es Maduro. Y con quien tendríamos que resolver este problema de venezolanos de 1.200.000 en el Perú es con él. ¿Eso no le parece bien? Sí, no, por eso te digo, ¿no? De que conversar sí sobre ese tema, pero nosotros presumimos que han habido pues otros temas en el tapete, ¿no? Y que les están ocultando a ustedes y que ayer Maurtua no ha dicho.
Por supuesto, o sea, nosotros no creemos en la comisión, no pertenezco a ella, estuve siguiendo las conversaciones, que ese haya sido solamente el tema tratado entre ambos mandatarios, ¿no? Y sí, el tema de la migración venezolana es un problema que hay que encarar y lógicamente hacerlo con quien tiene el poder concreto en ese país. Una cosa final de mi parte. Usted ha sido ministro de Justicia en la época de Alejandro Toledo. Hoy Alejandro Toledo está probablemente en un par de meses más o quizá un poco más por llegar a Perú y probablemente llegue con un chaleco detenido y probablemente esposado y probablemente vaya a Piedras Gordas o a cualquier penal. ¿Qué sentimiento le genera eso viendo a su ex jefe en esa condición, señor Salguana? Bueno, es deplorable, ¿no? Lo lamento doblemente por las razones que tú señalas muy bien, ¿no? Sin embargo, tengo que señalar que la justicia tiene que hacerse, ¿no? Que quien comete un delito, en este caso tan grave, y en su condición de presidente, lógicamente, tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Y lamentamos mucho porque el presidente Toledo encarnó la esperanza de muchos peruanos en el tema de la recuperación de la democracia y en obras y proyectos importantes para el país, ¿no? Lamentablemente cayó en este tipo de situaciones y obviamente la justicia tiene que hacerse de todas maneras. Bien, para terminar ya, congresista Pedro Franque, el ministro de Economía, ha anunciado que la próxima semana va a pedir facultades legislativas al Congreso para buscar una serie de modificaciones en materia impositiva que incluye diversos aspectos, desde evasión de impuestos, mejorar la administración tributaria, cambios en el sector minero y en algún momento hasta el congresista Montoya ha dicho que lo que ha pasado con Guido Bellido y el gas de camisea podría afectar esto justamente que está pidiendo de alguna manera el ministro de Economía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, congresista Montoya tiene razón, ¿no? Declaraciones como esta, publicaciones de naturaleza, obviamente no generan una imagen positiva en el Congreso para el otorgamiento de facultades, ¿no? Sin embargo, esperaremos específicamente en las materias, los puntos específicos en los cuales están solicitando estas facultades y sobre eso evaluaremos, ¿no? Consultaremos especialistas en la bancada y tomaremos una decisión, obviamente, que trate de beneficiar al país. Se entiende. Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, congresista de la República, ha estado con nosotros, le agradecemos enormemente. Muy gentil congresista, muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias. 7 de la mañana, 52 minutos.